Y vamos a abordar el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Y este gran debate que hay en torno a Sí. si debe ser parte o no de la Defensa Nacional y a través de qué instrumento y si esto va a ser legal o no va a ser legal. Ya tenemos, ¿no?, a Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Rodrigo Cornejo, también militante de Morena, de muchas batallas frente a MC allá en Jalisco. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jorge Armando Azul, un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia. Buenos días. Y así es, pues hemos estado presenciando distintos hechos en el estado de Jalisco que son incidentes de seguridad y que hacen aún más importante el discutir primero la gestión de la seguridad en Jalisco desde el gobierno de la oposición, pero segundo, esta construcción de castillos en el aire de quienes dicen que el acuerdo es inconstitucional para modificar cómo funciona la Guardia Nacional cuando están discutiendo sobre un documento que aún no conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena hacer dos puntualizaciones muy importantes, ¿no? En primer lugar, retomando lo que decía Azul, la Guardia Nacional es producto de la depuración de la Policía Federal Preventiva o de la Policía Federal antiguamente, y se ha logrado en muy poco tiempo, antes de que concluya el sexenio, no solamente tener muchos más efectivos de los que se planteaba, por ejemplo, que tuviera la gendarmería de Peña Nieto, que solamente llegó en todo un sexenio a 4,000 efectivos. La Guardia Nacional tiene 114,000, sino que aparte se tienen bastantes cuarteles como para hacer frente a estos hechos y contener la violencia. Hay 241 cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. Uno de ellos está en Zapopan, Jalisco, que es en donde se suscitaron los hechos de violencia el día de ayer, los bloqueos, o como le conocen popularmente, los narcobloqueos, y que es importante resaltar que la cooperación entre la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad locales es indispensable para contener la violencia. Si se confirma o de confirmarse que fue capturada esta persona a la que le apodan el RR o el Tripa, que incluso era casi un influencer de las redes sociales, se mostraba con armas de lujo y carros de lujo, pues se confirmaría que por fin tendríamos a uno de los autores intelectuales o materiales del asesinato del anterior encargado de la Secretaría de Turismo en el estado de Jalisco. Jalisco tiene un problema fuerte de seguridad, debe atacarse, y para ello es que se busca mediante este acuerdo, como dice Azul, robustecer a la Guardia Nacional. Y a mí me parece que quienes critican a priori un acuerdo que no conocen solamente demuestran que les gusta jugar a ser ministros de la Suprema Corte en sus ratos libres en vez de ser analistas serios o pretendidamente neutrales, como nos gusta nombrarlos, ¿no? Ahora, Rodrigo, efectivamente creo que hay un tema de fondo que es de qué manera se enfrenta el tema a la seguridad. Hay una estrategia planteada y en este momento también el debate está centrado, bueno, lo decía, estábamos escuchando ahí el tuit de José Antonio Crespo, ¿no? Hay un tema de fondo y de forma. En las formas en donde se adelantan a comentar un acuerdo que no existe, de todas maneras se plantean distintos escenarios, distintas facultades a los que apelan los actores de los tres distintos poderes. Bueno, no hemos oído a la Suprema Corte, por cierto, ni a ningún ministro sobre este tema, pero sí al legislativo, particularmente de la oposición. Aquí, ¿qué cosas nos pueden ayudar a entender lo que aquí está en juego en términos de cómo se toma la decisión? No, los acuerdos presidenciales o los decretos son un instrumento de la normalidad democrática. Si yo les contara a ustedes cuántos acuerdos presidenciales o decretos presidenciales ha emitido el presidente Joe Biden, el presidente de un país que a estos analistas les gusta admirar muchísimo, pues se vendría la oposición por los suelos, ¿no? Se caerían de la sorpresa de saber que el presidente Biden ha emitido 77 órdenes ejecutivas o decretos, como le conocemos aquí en México, durante todo el año pasado, y los seguirá emitiendo. Y estos acuerdos precisamente sirven para desbloquear o destrabar el proceso político cuando en este tema del equilibrio de poderes el Congreso o el Senado se niegan a aprobar legislación del presidente, tanto en Estados Unidos como en México, que son países que ambos podemos llamar democracias funcionales o cuando menos que en su procedimiento se parecen a una democracia. Esta herramienta se usa todo el tiempo. Así que quienes dicen que por ser un acuerdo o un decreto
y por ser administrativo es anticonstitucional, pues de nuevo, ¿no? Son ministros de la Suprema Corte de chocolate, eso es falso, eso no soporta ningún análisis jurídico y yo creo que ningún jurista serio pondría su credibilidad de por medio al decir que el acuerdo como instrumento legal, pues es algo que el presidente no puede usar o que es anticonstitucional, ¿no? Por Ahora ahí el bien, senador Icas también decía eso y pues creo que no resiste ni el menor nivel de análisis. así es, estimado Rodrigo. Ahora bien, es otro milagro de la 4T, porque quienes militarizaron al país ahora están preocupados por la militarización del país. Y obviamente en los aspectos negativos, en el mátalos en caliente, y hoy en día tenemos a un comandante de las Fuerzas Supremas que ordena el respeto a los derechos humanos. En el caso particular, por ejemplo, de Jalisco, es muy fácil para un tuitero conservador reaccionario escribir: ah, no queremos la Guardia Nacional, pero ¿qué implicaciones tiene esto? Por ejemplo, en las tierras jaliscienses que estamos observando a un estado en llamas, un Jalisco que se le ha salido de las manos al gobernador Enrique Alfaro, y pareciera que ese es el estilo del fosfo, o sea, ayúdenme, federación, yo prometo mucho a nivel local, así como Samuel García no puede con el problema del agua, no puede Alfaro con el problema de la violencia. Y sí se requiere una Guardia Nacional. Y el asunto de fondo es cómo resolvemos eso y cómo dejamos las instituciones a largo plazo y no a contentillo, ¿no? Por supuesto, y mira, la Guardia Nacional se le conoce a nivel internacional a estos cuerpos como gendarmerías. El intento de gendarmería fallido de Enrique Peña Nieto fue un esfuerzo hecho a medias y mal hecho, de poder conformar un cuerpo que en todas las partes del mundo es muy normal y en todas las partes del mundo existe, que se llama gendarmería. La gendarmería es básicamente un cuerpo que tiene ciertas cosas que emulan o que retoman lo mejor de la disciplina militar. Por ejemplo, en la ley de la Guardia Nacional, en donde nadie se escandalizó, ya está establecido que parte de las unidades básicas de organización de la Guardia Nacional se parecen a la disciplina castrense. Por ejemplo, hay pelotones, hay escuadras, y eso ya es parte del funcionamiento de la Guardia Nacional. En segundo lugar, hay gente que dice que estamos militarizando al país al hacer este acuerdo y no hay nada más desubicado que ello. Las obligaciones de la Guardia Nacional que se establecen en la ley de la Guardia Nacional son muy parecidas a las obligaciones que tenía la antigua Policía Federal consagradas en su propia ley y hay diferencias muy claras, ¿no? No se necesitó que la Policía Federal fuera un cuerpo de este corte o una gendarmería para que pudiera ir y reprimir salvajemente a los habitantes de San Salvador Atenco bajo el mandato de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. Ahí se comprueba con hechos que lo que dice el presidente es cierto. Es parte importante la voluntad del gobernante si un cuerpo de policía reprime o no a la población. Y en segundo lugar, si ya tenemos, como bien lo decía Azul, un cuerpo depurado en contraste con la Policía Federal, hay una diferencia muy importante entre la ley de la Guardia Nacional y la ley de la extinta Policía Federal, que es que los órganos de disciplina de la Guardia Nacional son también parecidos a lo castrense, es decir, se castiga duramente la insubordinación o la colaboración con los grupos del crimen organizado y se les mantiene a los efectivos de la Guardia Nacional bajo una disciplina y un orden mucho más pulcro. Esto es muy normal. Va a haber gente que les va a decir que esto no es lo correcto, pero en Chile, en Brasil, en Italia, en España, en Francia y en Holanda se tienen cuerpos similares que son gendarmerías. Y estos cuerpos, incluso en el caso de Italia, que es un país que se parece a México en ciertas cosas como el combate al crimen organizado, los carabineros son parte de las Fuerzas Armadas. Son la cuarta vertiente de las Fuerzas Armadas, además de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército Regular, ¿no? Y se les permite llevar su arma a todas partes, es decir, son elementos que no necesariamente están encuartelados, cuando aquí, pues los elementos de la Guardia Nacional sí están encuartelados, sí hay un control civil, ¿no? Y la Policía Nacional de Colombia tiene una estructura también similar en donde está bajo el Ministerio de Defensa, pero bajo control civil por una reforma constitucional que se hizo, pero está bajo el Ministerio de Defensa, encabezado por un civil. Entonces hay ejemplos en todo el mundo de cómo estas gendarmerías cumplen las funciones de Policía Nacional. No todos son ejemplos europeos, hay ejemplos latinoamericanos y esas policías han funcionado bien
o han dejado de funcionar y se han convertido en instrumentos represivos como los carabineros de Chile, cuando presidentes de corte de derecha muy dura los utilizan para reprimir al pueblo. Así que yo creo que este acuerdo es sensato, es necesario. Ojalá pase en una reforma constitucional, pero yo no veo mal que pase por un acuerdo. Hay que leerlo para entenderlo y eso es lo que estamos esperando todos y todas, ¿no? Que salga el acuerdo para poder discutir sobre algo concreto. Exacto, para no seguir especulando. Pero sí, importante dar respuesta a algunos de los planteamientos que se han puesto ya sobre la mesa adelantadísimamente y haciendo específicamente señalamientos o acusaciones que pueden tergiversar, digamos, el origen o el sentido que se está dando a una iniciativa como esta. En fin, querido Rodrigo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada a estas horas de la mañana. Aprendimos mucho, Rodrigo. ¿Cómo no? Te mandamos un saludo. Armando, gracias por dejarme platicar con su audiencia. Que estén muy bien. Muy buen día. Ahí está.